Buen día, maestra, compañeros. Mi nombre es Mayra Sato Franco. Yo les voy a hablar sobre el acuerdo para el fortalecimiento de la asociación económica entre México y Japón. Voy a abrir PowerPoint y les voy explicando las filminas. Bueno, como ya les mencioné, el tema a hablar es el acuerdo para el fortalecimiento de la asociación económica entre Estados Unidos mexicanos y Japón. Como introducción, pues tenemos que lo que ya todos sabemos que es un acuerdo comercial, ¿verdad? Que es un convenio celebrado entre dos o más países con el objetivo de establecer reglas de apertura y aumentar el desarrollo económico mutuo. Japón y México iniciaron sus negociaciones de manera formal en 1888 gracias a la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Sin embargo, pues debido a la Guerra del Pacífico, hubo una ruptura en el 41 y se reanudó en 1952. En el 2004 se estableció dentro del marco legal la firma del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón, que fue el primer acuerdo transpacífico para ambas naciones y el primero en el cual Japón incluyó al sector agrícola. En la actualidad existen más de 800 empresas japonesas en este país y las negociaciones que sostienen ambos países son de las más sólidas en la región Asia-Pacífico. En la siguiente presentación abordaremos la información relativa al acuerdo para el fortalecimiento de la asociación económica entre México y Japón, a fin de identificar sus objetivos y determinar los beneficios para nuestro país. Como antecedentes, pues se iniciaron en el 99 y terminaron en el 2004 con la firma del acuerdo. Aquí les presento la cronología, que básicamente pues inició con YETRO. YETRO es un comité que creó Japón con el objeto de fortalecer las relaciones bilaterales con México en 1999. Ya para el 5 de junio del 2001, México y Japón acordaron establecer perdón, un grupo de estudio conjunto cuyo objetivo principal era la de analizar la conveniencia de negociar un tratado de libre comercio bilateral. Tuvieron alrededor de 7 reuniones en ese comité y terminaron en julio de 2002 con la negociación de un acuerdo bilateral que incluía elementos de un tratado de libre comercio. El 17 de septiembre de 2004 es cuando ya se firma el acuerdo y entra en vigor el 1 de abril del 2005. Los objetivos del acuerdo, de manera general, pues es de la de liberalizar y facilitar el comercio de bienes y servicios entre las partes, aumentar las oportunidades de inversión, obviamente fortalecer la protección de la inversión y sus actividades, incrementar las oportunidades para los proveedores para participar en las compras del sector público, promover la cooperación y la coordinación para la aplicación efectiva de las leyes en materia de competencia, crear procedimientos efectivos para la implementación de la operación del acuerdo y para la solución de controversias, y establecer un marco para fomentar la cooperación bilateral y la mejora de ambiente de negocios. Sobre la estructura del acuerdo, bueno, pues está conformado por 18 capítulos, contiene 177 artículos y 18 anexos. Establece disciplinas en 3 vertientes, que son la liberación comercial e inversión, la mejora del ambiente de negocios y la cooperación bilateral. Hablando sobre la primera vertiente, que es la liberación comercial, pues tiene varios puntos, ¿verdad? Como es el comercio de bienes y pues básicamente en el acuerdo se establece la eliminación o reducción progresiva de los aranceles aduaneros sobre bienes originarios de México y de Japón. Tenemos varios sectores a los que beneficia, como el sector agroalimentario. México en el acuerdo logró negociar compromisos en 796 líneas arancelarias, que representan el 99.8% de las exportaciones mexicanas a Japón, las cuales tienen acceso preferencial a la entrada de vigor del acuerdo. Japón no había otorgado una preferencia arancelaria tan significativa al mundo en este tipo de productos en el sector agroalimentario,
por lo que México goza de ventajas arancelarias principalmente sobre Estados Unidos, Brasil y países asiáticos. Después, México obtuvo acceso al mercado de Japón en productos con gran potencial en este sector, como es el café verde, los limones, la cerveza, el aguacate, la calabaza, el tequila, los mangos, los espárragos y el brócoli fresco. Sobre las reducciones a los aranceles, pues hubo reducciones inmediatas, otras progresivas a mediano y largo plazo, y se negoció un acceso preferencial para productos muy sensibles de Japón. Y pues de nuestro interés, esto fue a través de cupos. Otro sector que se vio beneficiado con este acuerdo pues fue el sector pesquero. Japón es uno de los principales importadores de productos pesqueros del mundo, importando en el 2003 un poco más de 14,000 millones de dólares. Entonces en el acuerdo se negoció que todos los productos de interés quedarán incluidos, las cuales representan el 76.7% de las exportaciones mexicanas a Japón. Entre los principales productos que tuvieron acceso inmediato, libre arancel, se encuentran el atún de aleta amarilla, fresco y enlatado, el camarón, algunos crustáceos, moluscos y el pulpo. Con cupos quedaron las sardinas y el calamar. Otro sector beneficiado con el acuerdo pues fue el sector industrial, donde se tuvo total asimetría a favor de México. Como reconocimiento al tamaño y distinto grado de desarrollo de las economías mexicana y japonesa, se logró que Japón liberara de inmediato el 91% de las fracciones arancelarias y en mediano plazo otro 4% que pues, nos da un total de 95% de liberación de fracciones arancelarias. El otro 5% de las fracciones son productos donde Japón expresó sensibilidad. Aún así, para estos productos se logró que Japón otorgara acceso inmediato de arancel a México bajo cupos. De los productos sensibles para Japón, pues son el calzado del cuero, donde Japón le aplica las importaciones del resto del mundo un arancel de $40, ¿sí? De Estados Unidos por par, y a México pues se le aplica el 0% de arancel a la entrada del vigor del acuerdo. El monto de la cuota, como dijimos, iba a ser por cupos. El primer año fue de 250,000 pares y va a crecer una tasa anual del 20% al final de 7 y 10 años, dependiendo del tipo del producto. Se eliminan las cuotas y México tendría un acceso ilimitado y libre de arancel. Otro producto sensible para Japón, el cual también nos dio apertura, es de las prendas de vestir. En las prendas de vestir, México logró un acceso inmediato desde la entrada en vigor del acuerdo para las prendas que estén fabricadas en México con tela e hilo de la región. Adicionalmente, se logró que Japón otorgue un cupo de 200 millones de dólares para prendas mexicanas hechas con telas de cualquier país. Y en la actualidad estas prendas pagan aranceles de hasta el 17% en el resto del mundo, y en México se paga cero de arancel. En contrapartida, México liberó únicamente el 40% de las fracciones arancelarias a Japón. Aquí vemos la diferencia de la desgravación de las fracciones arancelarias. Hubo una desgravación del 91% al inicio y del 40% en México. Sobre la apertura gradual de México a Japón, como habíamos visto, pues Japón abrió inmediatamente a la entrada de vigor del acuerdo las preferencias arancelarias. Para México fue gradual para algunos productos. Tenemos los productos que son de acceso inmediato, que son los únicos que entraron con preferencia inmediata, ¿sí? Que se abrió el 39.1% de las fracciones arancelarias a la importación, y principalmente estos productos pues eran equipos de alta tecnología, como maquinaria pesada, bienes de capital, insumos químicos, de cómputo, electrónica, de consumo, entre otros. Los productos que tuvieron acceso a 5 años, que
que se identifican con la letra B. Se abrieron el 9% de las fracciones arancelarias a 5 años, que incluyen productos como el sector químico, fotográfico, el textil, el automotriz, entre otros. Y por último, pues un acceso a 10 años con identificador C, que México abrió gradualmente el 49.5% de las fracciones arancelarias de los sectores donde existe producción nacional. Y aquí tenemos la tabla indicativa de todos los productos que se abrieron con acceso a 10 años. Existen casos especiales de la apertura gradual de México a Japón. Tal es el caso del sector automotriz. Como ya sabemos, pues para Japón el sector automotriz es de mucho interés, pero es un sector sensible para México, entonces se negoció el siguiente esquema. Se otorgó a Japón un acceso inmediato para únicamente una cantidad del 5% del mercado nacional de automóviles, todo esto mediante cupos. Bajo el régimen actual de promoción de la industria automotriz de México, ya se importa libre de arancel aproximadamente el equivalente al 3% del mercado nacional. Cuando se habló sobre la apertura a este sector, pues las empresas japonesas habían expresado que si contaban con las mismas condiciones con las que cuentan otros productores automotrices, como Estados Unidos y la Unión Europea, pues se podían comprometer a incrementar sus inversiones en México con el consecuente beneficio de la cadena productiva y en la generación de empleos, que sí, pues sí se ha ocurrido y más adelante lo vamos a ver. Otro caso especial es el del acero, que se negoció que los aceros especializados que no se producen en México y que se utilizan en la fabricación de productos automotrices se liberan de manera inmediata a la entrada del vigor, y en contrapartida el acero japonés, que compite con la producción nacional, mantiene el arancel actual durante los primeros 5 años de vigencia del acuerdo y se desgravará gradualmente durante los 5 años siguientes. En otro punto, pues el acuerdo también establece medidas sanitarias y fitosanitarias, pues que ya sabemos que son para proteger la fauna y la flora de los países. Y en el acuerdo pues se establecen los procedimientos para implementar una medida sanitaria o fitosanitaria, así como para facilitar el comercio agroalimentario entre las partes y a través de reconocimiento de zonas libres de plagas o de enfermedades. En las reglas de origen, bueno, las reglas de origen se ubican en el capítulo 4 del acuerdo y se establecen las disposiciones claras en materia de origen, con el objeto de otorgar a los productores diversas alternativas para que los bienes producidos califiquen como originarios. También se establecen las reglas de origen específicas para determinar qué bienes serán el objeto de gozar de las preferencias arancelarias previstas en este acuerdo. Las preferencias arancelarias se otorgan a bienes de México y de Japón cuando sean totalmente obtenidos o producidos enteramente en la región, elaborados a partir de insumos que califican como originarios, o a bienes que cumplan con los requisitos aplicables cuando en su elaboración se utilicen insumos no originarios. Hablando de procedimientos aduaneros, pues se establecieron mecanismos en materia aduanera que otorgan mayor seguridad a las operaciones de comercio de bienes entre ambos países previstas en el acuerdo. En medidas de salvaguardias, pues tenemos dos tipos de medidas. Las globales, que pues son básicamente los lineamientos de la Organización Mundial del Comercio, y las bilaterales, que son las que establecieron entre México y Japón. Aquí en este punto, en la bilateral, la parte que decida aplicar una medida de salvaguardia, sea México o Japón, deberá compensar a la otra parte en forma de concesiones arancelarias adicionales. Es decir, la aplicación de estas medidas no es gratuita, se debe de ofrecer una compensación, ya sea en términos de liberación de comercio en otros sectores, al socio comercial que se haya visto afectado. En materia de inversión la podemos encontrar en el capítulo 7 y se establece un marco claro y transparente de reglas de aplicación recíproca que brindarán certeza y seguridad jurídica a las inversiones, con el propósito de crear condiciones más favorables a las inversiones y fomentar mayores flujos de capital.
contribuyendo con ello a la actividad y desarrollo económico en el territorio de cada parte. Otra vertiente que habíamos visto que en la que se enfocaba el acuerdo era la mejora del ambiente de negocios. Esta la encontramos en el capítulo 13 del acuerdo y tiene por objeto fomentar un ambiente de negocios más favorable que contribuya a promover las actividades de comercio e inversión entre las empresas privadas de los dos países, aprovechando las ventajas del acuerdo en materia de liberación comercial. Existe un comité que se pone a disposición de los países para brindar oportunidad de abordar con la parte japonesa las inquietudes del sector privado mexicano respecto a las particularidades del entorno de negocios de Japón y profundizar el conocimiento acerca del mismo. La tercera vertiente del acuerdo es la cooperación bilateral. Esta vertiente tiene por objeto establecer un marco que permita fortalecer las relaciones económicas entre México y Japón y aprovechar de mejor manera la liberalización y apertura de los mercados de bienes y servicios capitales. Esta cooperación está enfocada en la promoción del comercio y la inversión, las industrias de soporte, que pues contribuyen a consolidar en nuestro país una planta productiva que se integre como proveedora de empresas japonesas, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a ciencia y tecnología, a educación técnica y vocacional, a propiedad intelectual, que también ya conocemos el concepto, a la agricultura, que habíamos dicho que Japón no se había abierto con ningún otro país y con el nuestro lo hizo, en el que intercambian información y datos relativos a experiencias de desarrollo rural, o sea, conocimientos del know-how, cooperación sobre turismo y cooperación sobre el medio ambiente. Bueno, estos datos que van a ver a continuación están tomados del 2014-2015, o sea, más o menos a 10 años que se había entrado en vigor el tratado, y la verdad sí se han visto bastantes beneficios a partir de la entrada en vigor. Por ejemplo, la inversión japonesa en México ha crecido a un ritmo acelerado, principalmente la industria automotriz. Se ha duplicado el número de empresas japonesas en México en los últimos 5 años y se tiene contemplado que esto aumente aún más. Estos han sido los beneficios para México en millones de dólares. Son estadísticas de comercio exterior desde que entró en vigor en el 2005 hasta el 2014, que pues básicamente casi se duplicaron los millones de dólares. Entonces ha ido en ascenso el comercio entre Estados Unidos, entre México y Japón. Otro de los beneficios del acuerdo para México, pues como ya sabemos, tenemos la eliminación de aranceles del 96% de los productos que exportamos hacia Japón. La balanza comercial arroja un déficit para México en cuestión de, pues, tenemos más importaciones que exportaciones. Sin embargo, este país añade valor ensamblando productos importados de Japón y gana divisas por exportar los productos finales a otros países. La inversión japonesa en México ha tenido un crecimiento espectacular, sobre todo la relacionada con la industria automotriz. Y del 2009 al 2014, el número de las empresas japonesas ha aumentado más del doble. Obviamente esto se vio traducido en la creación de empleos. Y aquí tenemos el número de empresas en esta tabla, en esta gráfica, el número de empresas japonesas establecidas en México del 2005 al 2014. Entonces ahorita contamos con más de 800 en México. Otro de los beneficios del acuerdo para México es que para el 2017 va a ser uno de los 5 países con la mayor producción de automóviles japoneses en el mundo. Además, este tipo de acuerdos pues crea el acercamiento a la gastronomía mexicana, tanto que el 90% de los aguacates que se consumen en Japón son de origen mexicano,
el 75% de los melones, el 40% de los mangos, el 100% de los limones y el 8% de la carne de cerdo. En Japón, la carne de cerdo tiene presencia también, como lo veíamos acá. Entonces, la Asociación Mexicana de Exportadores de Carne de Cerdo lleva a cabo actualmente una gran campaña de promoción de la carne de cerdo mexicana en Japón, con unos simpáticos y atractivos personajes llamados Mequipo. El nopal también mencionan que el nopal mexicano es un potencial candidato para la exportación a Japón. Bueno, conclusiones. Como conclusión, considero que el acuerdo es realmente un éxito para ambos países, en especial para México, ya que el comercio no solo ha aumentado considerablemente desde la entrada en vigor del acuerdo, sino que a través de los años ha ido en ascenso. Además, Japón tiene una presencia significativa en México. Su inversión, que representa más del 65% de la inversión extranjera directa, ha creado fuentes de empleo en nuestro país a través de las más de 800 empresas ubicadas en nuestra nación. Una de las principales razones, en mi opinión, que han permitido que este sea un acuerdo de éxito es que realmente ha sido una relación de cooperación e interés por lograr elevar la situación económica de México. Japón lo ha demostrado al abrir sus mercados más sensibles y dar un trato prioritario a nuestro país. Sabemos que nuestra economía es muy diferente a la de Japón y aunque contamos con un déficit en la balanza comercial, pues para mí esto ha sido solo en estadística, pues el comercio sigue aumentando, la inversión está presente y las divisas por la exportación de los productos que fabricamos pues han beneficiado a nuestro país. Incluso Japón hace otro tipo de apoyos, apoya, por ejemplo, las comunidades indígenas y existen en México varias instituciones japonesas encargadas como de capacitar, de instrumentar a japoneses sobre políticas de promoción económica, lo cual pues es de gran ayuda para los proveedores mexicanos. Gracias por su atención.